Bueno, Paula, bienvenida. Mucho gusto en verte de nuevo por acá. Has tenido semanas intensas. Eh, no sé ni cómo preguntarte, Paula, ni cómo plantear el hecho de cómo vivir una vida como la tuya, de lucha, de activismo, de lectura, de cultivar la mente, el espíritu, de tener una conciencia social eh, y de encontrarte con que los restos de tus padres finalmente los encuentras a esta altura de tu vida, luego de que en su juventud ellos y tú una bebita fueron secuestrados y asesinados por la dictadura argentina. ¿Cómo has vivido todo esto, Paula? Bueno, Julio, primero que nada saludarte, a ver si ahora sí se escucha. Muy contenta de estar contigo siempre y con tu audiencia en este espacio que escuchamos, miramos y respetamos mucho. Eh, pues la verdad es que estoy muy contenta y estamos muy contentos y muy felices. Tal vez suena paradójico, pero en el contexto de 48 años y 3 meses buscándoles, en el contexto de lo que ha sido el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina, una pelea completamente social y colectiva que ha llevado décadas, encontrarles es algo que yo personalmente no lo consideraba ni siquiera posible y que hoy me genera una felicidad desconocida, nueva, porque les estamos arrancando de la oscuridad donde intentaron tenerlos para siempre, porque les estamos trayendo de regreso para darles una digna sepultura que merecían ellos, que queríamos nosotros, y porque estamos también, en mi caso, pensando más profundamente en por qué habíamos resignado que a los desaparecidos no los íbamos a encontrar nunca y por qué es tan necesario a los desaparecidos buscarles, encontrarles y traerles de vuelta como sea. Creo que aunque pase el tiempo, aunque las condiciones hayan ido cambiando, hoy esto es una suerte de derrota al olvido, derrota a la resignación y yo estoy muy contenta de haber encontrado los restos de mis padres, Esther y Luis, de otros 15 compañeros en esta ocasión y 12 en el mes de mayo, o sea, llevamos 29 identificaciones en lo que fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de La Perla, pero ahí desaparecieron a entre 2.000 y 2.500 compañeros que continúan en esa calidad de desaparecidos y ahora la tarea es muy clara, apretar y acelerar para encontrarles a todos, porque creo que completa una parte de la justicia que a mí me faltaba. Hay algo que nunca se repara del todo, hay ausencias que no se pueden volver atrás, o sea, ya pasé mucho tiempo de mi vida sin ellos, ya los extrañé, me hicieron falta en muchas cosas, pero ahora este regreso abre la posibilidad, más que cerrar, de un futuro más pleno, más feliz. Eh, yo no era consciente de que tanto cambia la situación poder tener el cuerpo hasta hoy que ya lo tengo. Y estoy muy contenta además que lleguen en este momento de Argentina, cuando hay un presidente que impulsa ideas negacionistas en torno a la dictadura, que impulsa ideas también incluso que justifican la desaparición de personas. Porque bueno, salen, son unos pedacitos, fragmentitos, restos mmm, que se están revelando justo cuando más hacen falta. Paula, para quienes no tienen el contexto, ¿qué sucedió? ¿Por qué fueron secuestrados y torturados tus padres? Si nos ayudas a tener el contexto de lo que sucedió, Paula. Mis padres fueron detenidos y desaparecidos la madrugada del 11 de enero de 1978 en mi ciudad, que se llama Villa María, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Fueron desaparecidos por integrantes del tercer cuerpo de ejército, es decir, por militares, comandados en ese momento por Luciano Benjamín Menéndez, que fue quien llevó el mando, no solo de la provincia de Córdoba, sino de varias provincias más, y fueron desaparecidos mis padres en el marco de lo que llamamos terrorismo de Estado.
Hubo una dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983 y hubo una persecución sistemática de personas opositoras o que eran consideradas opositoras o peligrosas, incluso desde años antes, a partir del 74, sobre todo, es decir, entre el 74 y el 83, en Argentina se desaparecieron a más de 30.000 personas o cerca de 30.000 personas, muchas de ellas activistas políticos, integrantes de partidos políticos, de guerrillas, de sindicatos, militantes barriales, militantes religiosos de lo que sería la opción de la opción por los pobres o la teología de la liberación, militantes estudiantiles, de secundarios, de la universidad, personas de todo tipo de perfiles. En el caso de mis padres, mi mamá era psicóloga, mi papá era periodista y delegado sindical de los medios públicos y además eran integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, eran guerrilleros. Ellos fueron perseguidos por sus distintas actividades políticas y sociales, pero como ellos, otros 30.000, y a la mayoría de esos desaparecidos no los hemos encontrado, todavía no hemos recuperado sus restos, aunque sí la sociedad argentina ha avanzado en muchas otras cosas muy importantes, como una memoria muy sólida, muy social, compartida, y también en una justicia posible y concreta. Hay más de 1.200 genocidas presos después de ser sometidos a juicios justos, los que ellos no les dieron a los desaparecidos, y sentenciados por tribunales democráticos. Entonces, bueno, ese es un logro, creo yo, muy importante que Argentina ha mostrado al mundo de que se puede lograr, y ahora cada vez más estamos demostrando que también los podemos encontrar y que es importante encontrarlos y que es algo que es urgente también, porque muchos de nuestros familiares se han ido muriendo en el camino. En mi caso, mis abuelos, que son quienes iniciaron la búsqueda, mis 2 tíos, hermanos de mi mamá, también murieron sin tener este, este capítulo tan importante de verdad y de justicia. Y hay muchas familias a las que les queda cada vez menos tiempo y bueno, estamos empujando para que se haga lo más rápido posible la búsqueda e identificación de restos. Paula, ¿qué edad tenían tus padres y qué edad tenías tú? Mi papá tenía 30 años el día que fue desaparecido, mi mamá tenía 27 y yo tenía apenas 25 días de nacida. A mi mamá se la llevaron recién parida, en camisón y en chanclas, y a mi papá de la casa de mis abuelos la secuestraron esa noche, maniataron y amordazaron a mis abuelos, los dejaron ahí encerrados, y a mi papá se lo llevaron del domicilio que ellos rentaban, un departamento en la misma ciudad. Esa misma noche se lo llevaron al centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, que como decía por ahí pasaron y luego desaparecieron a más de 2.000 personas. Y según testimonios de sobrevivientes, porque hubo unos pocos pero muy valientes sobrevivientes que nos han contado todo lo que pudieron registrar y recordar, estuvieron en ese centro durante aproximadamente una semana, fueron prácticamente los últimos que estuvieron en ese centro y los fusilaron más o menos una semana después. Ahora este hallazgo, además de traer la alegría de encontrar, ha sido el encontrarlos pese a todo y pese a tanto, y encontrarlos juntos. Nunca supimos a dónde llevaron a las 2.000 personas que desaparecieron en La Perla, porque los genocidas cuidaron con mucho recelo esa información, no permitieron que nadie viera, no permitieron que los sobrevivientes supieran a dónde los llevaban. No sabemos tampoco si los mataron en un único lugar o en varios, y mantuvieron un pacto de silencio muy cobarde y muy miserable durante estos 50 años. Ellos no han dicho nunca a dónde los llevaron. Pero de acuerdo al testimonio de un campesino de apellido Solanille, de algunas cosas que dijo hace algunos años, y de acuerdo a algunas otras pruebas como fotografías aéreas que aparecieron recientemente, pudimos empezar a buscar. Empujamos a la justicia argentina para que empezara a buscar y nos encontramos con personas en la justicia que quisieron hacerlo y que lo están haciendo con mucho profesionalismo y coraje también. Y empezaron a abrir la tierra en las cercanías de ese centro clandestino. Ese terreno militar tiene 14.000 hectáreas, es un mar de tierra, es muy complicado buscar ahí. Pero
encontramos, identificamos un lugar donde podría haber algún tipo de restos. Y empezó a trabajar el equipo argentino de antropología forense, que ha estado y sigue trabajando aquí en México, es uno de los más respetados del mundo en temas forenses. Y empezó a trabajar el EAF y empezaron a aparecer restos. Pero fue muy fuerte lo primero que nos dijeron los compañeros del equipo argentino cuando empezaron a encontrar los restos, que fue 2 metros hacia abajo de la tierra, encontraron restos óseos, pero no cuerpos completos, porque resulta que alrededor de 1979 los genocidas del Tercer Cuerpo de Ejército, con maquinaria pesada, removieron estas fosas masivas, clandestinas, y se llevaron los cuerpos en distintas situaciones, porque los cuerpos estaban ahí, por lo que hemos logrado ir más o menos estableciendo, desde 1975 a 1979, en distintos momentos de asesinato, y se llevaron todos esos cuerpos en una operación que duró semanas, utilizando maquinaria pesada, a decenas de personas seguramente para hacer ese trabajo. Pero hubo pequeños fragmentos que se escurrieron a esas máquinas, a esas retroexcavadoras. Y aunque los militares volvieron a tapar encima, después de mucho buscar y décadas de buscar, pudimos llegar ahora hasta esa parte de la tierra, ahí profundo, donde quedaron enterrados y resistiendo de algún modo esos pequeñísimos fragmentos, porque no son cuerpos, son pedacitos de cuerpos, de lo que fueron cuerpos, que resistieron al paso del tiempo y guardaron la información que necesitábamos, que era el saber quiénes eran. Y en el caso de mis padres, encontramos algunos fragmentos que además estaban juntos, fueron recogidos por los antropólogos en el mismo espacio, juntos. Entonces ha sido una doble alegría recuperar sus restos, confirmar que ahí murieron, que murieron juntos y que bueno, que pudieron estar en ese momento y que pudieron mantenerse juntos estos 48 años y 3 meses. Sí, que es una historia, es una poesía completa el hecho de todo lo que dices y que finalmente los restos, a pesar de la maquinaria pesada y todo el movimiento que se hizo, terminaran otra vez unidos, juntos. Paula, ¿cómo se sosiega el espíritu ante circunstancias como estas? ¿Cómo se supera la rabia, supongo? Yo creo que hemos aprendido a vivir todas estas décadas con ese dolor y no ocultándolo, no esquivándolo, sino enfrentándolo y subvirtiéndolo en grupo. Mis abuelos fueron fundadores de algunos de los organismos de derechos humanos de los primeros años. Yo soy integrante de la organización Hijos desde 1995, que somos hijos de personas desaparecidas, asesinadas, exiliadas y presas por razones políticas. Y creo que entre todos y en nuestro hacer hemos logrado transformar esa rabia en fuerza. Y también en mi caso tuve la fortuna de crecer en una familia, la familia Felipe, que me cuidó con mucho amor, y en una ciudad chiquita que se llama Villa María, donde prácticamente gran parte de la ciudad me cuidó y me acompañó y nos acompañó en esta búsqueda. Y eso hizo que yo nunca dejara de sentir el dolor, pero que no quedara atrapada en ninguna rabia. Yo soy una persona sumamente feliz, lo he sido siempre y peleo por seguir siendo feliz. Y ahora no es que me llegue una calma que no tenía, me llegó una alegría que no tenía, que es la felicidad y la tranquilidad que da saber que mis padres no quedaron escondidos donde ellos quisieron esconderlos y que los pudimos rescatar de ahí. Eso para mí es una alegría, no es una angustia. Y creo que también me permite ver y entender los esfuerzos por recuperar restos que hacen tantas familias en México y en el presente, porque no significa resignar nada, al contrario, significa seguir peleando, seguir buscando. Y esta alegría además ha sido una alegría muy compartida, ha sido muy hermoso constatar en estos días
que muchas otras personas sienten estas emociones que yo siento, personas que han sido parte de mi vida, que son mi familia, que son mis amigos, que son mis compañeros de estudio, de trabajo, pero también personas desconocidas y personas de mi ciudad que hablan en plural de esto, no dicen los encontraron, dicen los encontramos, y eso para mí es el triunfo de todo lo que queremos, de todo lo que está bien, e incluso de lo que mis padres querían. Mis padres eligieron la vía de las armas porque en ese momento era el modo para tratar de frenar la injusticia y era un modo también para pelear por una Argentina más justa, más inclusiva, menos desigual. Y a mí me emociona saber que el regreso de ellos alegra a muchos en un tiempo que el país vive momentos muy complicados. Ha sido muy intenso este viaje a Argentina, sentir la alegría y la emoción de tanta gente y ver un país siendo saqueado y destruido, eh, con tanta gente viviendo en las calles, en situación de calle, que era algo que no era usual en Argentina. En mi ciudad, en Villa María, nunca había visto a alguien viviendo en situación de calle y hoy hay cerca de 30 personas viviendo en la calle, sin techo. Entonces ha tenido un sabor agridulce por ese lado, pero por otro lado ha sido una sorpresa muy maravillosa, Julio, de descubrir y constatar en este caso específico que a mí hoy me toca, que no perdimos todo lo que pensábamos se iba a perder. Yo me acuerdo cuando Javier Milei fue elegido presidente, en las primeras horas con la primera persona que hablé fue contigo, que te interesaba mucho saber cómo veía esto, y fue muy desolador darse cuenta que el pueblo argentino eligió a alguien que promueve la desigualdad y que negaba, que tiene esto que se llama el discurso negacionista, que era como negaba la dimensión o la importancia de las desapariciones y acababa incluso justificando el que desaparecieran a las personas, justificaba la represión. Yo me preguntaba en ese momento hasta dónde era el retroceso, no me quedaba tan claro. Y ahora, aunque he visto mucho retroceso en lo económico, que es muy terrible y muy doloroso, me pasó que de los cientos de mensajes que hemos estado recibiendo en estos días, muchos provienen de personas que no piensan o que no están ideológicamente del mismo lado que yo, que están incluso del lado de los votantes de Javier Milei, que han votado a Javier Milei, pero que sin embargo no confunden todo, no meten todo en una misma bolsa y no resignan las banderas de memoria, verdad y justicia, que creo que son fundamentales para pensar un país democrático o justo como queremos. Ha sido para mí una sorpresa muy grata ver que la identificación de mis padres me permite asomarme a entender que aún votando Javier Milei, muchos de esas personas en Argentina no justifican las desapariciones, eh, no creen que la memoria sea algo intrascendente y no consideran, sobre todo, que eso era lo más preocupante, que un golpe de Estado o la represión sea una vía para cambiar al país. Entonces ha sido un hallazgo revelador también de eso, de que hay una memoria popular que goza de bastante buena salud, pese a que el presidente Javier Milei despotrica en redes sociales y pese a que algunas personas se pliegan a ese discurso, en privado llegan mensajes que son completamente de otro tono y se acercan personas que uno no conoce con verdadera y genuina alegría ante esta noticia. Paula, ¿a qué edad llegaste a México? Yo a México a mis 27 años, si no recuerdo mal, en el año 2004. Uh-huh. No, a ver si fue 2004, tengo 48, hace 22, a mis 26. A tus 26. Eh, con lo que has vivido, con lo que has reflexionado, con lo que ves en Argentina y lo que ves en tu estancia también en México, ¿qué aprender de estos episodios históricos y qué reflexión respecto al momento mexicano también que vivimos, Paula? Eh, creo que
A mí, por ejemplo, en este momento en México, en los últimos años me ha dolido mucho dos cosas: la multiplicación de las desapariciones, la infinita multiplicación de desapariciones, el que esto no se pueda detener de algún modo. Creo que cada vez duele como el primero, cada vez duele como propio, cada nuevo cartel, nueva madre, nueva hermana, nuevo tío marchando o buscando de distintas formas. Y a mí también me ha dolido mucho, y no solo en estos años, desde que conozco de las desapariciones de México, lo poco que socialmente acompañamos a las familias. La familia de las personas desaparecidas en décadas anteriores, en los 70, desde el 68 hasta hoy, han caminado muy solas. Ha habido muy poco acompañamiento social. Y en lo que hoy se llama buscadoras y buscadores del presente, hay presencia y acompañamiento en algunos momentos, cuando ocurren cosas como el Rancho Izaguirre, y eso infla el corazón de esperanza, pero luego te topas con un 10 de mayo donde marchan prácticamente las familias solas y la sociedad no acompaña. Yo, desde mi propia experiencia, sé que todo cambia en la propia forma de vivir el dolor y en lo posible socialmente en el momento en que los desaparecidos y desaparecidas y desaparecidas dejan de ser solamente un asunto de las familias, en el momento en que la sociedad asume como propio. Y nunca me gusta comparar, siento que son muy distintos los países, las historias, las trayectorias, pero sí lo que quiero es desear y seguir deseando que en México acompañemos, como a partir de cierto momento la sociedad empezó a acompañarnos en Argentina, y que en México podamos vivir ese tiempo en que los distintos sectores sociales asuman a cada desaparecida y desaparecido como propio, porque ahí cambia todo. Eh, Cuando cada escuela empiece a poner la foto de quien le falta, de la alumna, de la alumne que le falta, cuando cada lugar de trabajo asuma también que le falta un trabajador o una trabajadora que ya no está. Y no, porque no es solo el ir a una marcha, no es solo expresar solidaridad a las familias, es pensar cómo nos afecta a todos, lo que hay que hacer. Cuando eso pase, me parece que se van a frenar las desapariciones y va a haber otros horizontes de justicia posible. Lo que pienso hoy, tratando de vincular el allá y el acá y las dos experiencias, es que deseo más compañía y más mm, tejido social que, que frene a la desaparición. Paula Mónaco Felipe, muchas gracias por esta oportunidad de escucharte y de asomarnos a tus vivencias, a tu historia y a este momento de alegría que, como dijiste, puede parecer contradictorio, pero la alegría de finalmente haber encontrado los restos de tus padres. Lo que desees agregar, Paula, para cerrar esta plática, que mucho te agradecemos. No, bueno, muchas gracias a ustedes por este tiempo, y no a seguir peleando cada quien desde su lugar. Creo que es la forma de detener esto, porque no solo no es un asunto personal, es el sentar los límites de lo que es posible y no es posible en una sociedad, de lo que se permite y no lo que se castiga, lo que se avala. Y no podemos sentir que nuestras democracias son plenas o completas si las personas no tienen la certeza de si hoy van a regresar o no a su casa. Y tampoco podemos decir que ninguna transformación lo es del todo mientras sigamos teniendo a miles de desaparecidos. Y creo que no hay que resignarnos a que esto sea sentido como normal o natural. No lo es. Lo que está pasando hoy en México no pasa en todo el mundo. No ha pasado antes este volumen de personas desaparecidas como tenemos hoy en México. Y sé que hay personas trabajando y dejando alma, corazón y vida para cambiar las cosas desde las calles, desde las familias y también desde las instituciones algunas, pero hace falta más, porque siguen desapareciendo personas cada día y nos siguen faltando cada día los que se llevaron antes. Entonces, bueno, esto no es normal, no es natural, y a seguir trabajando
para que se detenga. Paula, muchas gracias y pues seguimos adelante. Seguimos adelante. ¿Qué otra cosa te digo? Gracias, Paula. Gracias, Julio, y gracias a todos quienes escuchan hoy. Un abrazo. Hasta pronto.